Está con nosotros Juan Monteverde, que es precandidato a primer concejal del Frente Ciudad Futura. Te agradecemos, Juan, la visita a la radio pública. Buen día. Buen día. Buen día, gracias ¿Cómo a estás? ustedes por la invitación. Bueno, de campaña, imagino, ya tienen la campaña del 2013 encima como experiencia, ¿no?, de recorrer la ciudad, de ver cuáles son las demandas de los ciudadanos. Además, ustedes son militantes de los barrios, están en contacto permanentemente, pero ¿qué es lo que están viendo 2 años después, ¿no? A lo mejor es lo mismo, intuyo, agravado. Capitalizando experiencia demandas en la militancia, claramente. Sí, a ver, como dos planos. Por un lado, como experiencia propia de lo que fue nuestra primera elección, después de este año con Giro cumplimos 10 años como movimiento, nuestra primera experiencia electoral, que estuvimos muy cerca de entrar al Consejo, sacamos 20.000 votos, en una campaña muy a pulmón, muy también de inexpertos de muchas cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Con toda esa experiencia en esta parte, más desde lo organizativo, más de lo interno, sumando también en este caso la categoría a intendente, que vamos con Gabriela Durruti, una conocida abogada penalista que llevó muchas de las causas por delito de lesa humanidad en Rosario. Como para completar, nos parecía importante tener las dos opciones, digamos, tanto en la categoría concejal como en la categoría intendente, y eso por ahí en términos de novedades más organizativo. En cuanto a la ciudad, el panorama es bastante similar, y en algunos casos agravado con respecto a la elección anterior. Digamos, todos los temas que nosotros veníamos planteando, tanto la cuestión de los barrios y la crisis de violencia con el narcotráfico, cómo se vincula eso con el modelo de ciudad y de especulación inmobiliaria, no cambió nada en términos positivos. Digamos, no hubo ninguna política estatal que tienda ante esa crisis y ese estallido que se produjo durante los últimos años. No hubo ninguna señal por parte del Estado municipal ni provincial. Por ende, eso se siguió agravando. Así que un poco con algunas novedades del propio proyecto, y la ciudad creo que con las mismas necesidades, y que lo que creo que sí se va viendo en este tiempo tiene que ver con que muy difícilmente venga de estos espacios políticos, digamos, alguna alternativa para abordar esta situación. Yo creo que eso se va viendo cada vez más claro. Si tenés que pensar en cuál es tu primer paso dentro del Consejo, digo, parado en el Consejo, ¿no? ¿Cuál sería esa primera propuesta porque a veces se banaliza un poco en la discusión el tema de la seguridad, digamos, que es clave en este momento en la ciudad? Lo vemos cotidianamente en los reclamos, la gente que nos llama, lo que pasa, 6 muertos en el fin de semana. La verdad que y creo yo que es un tema que no se resuelve desde un solo lugar. Me parece que hay que multiplicar, sumar frentes políticos, decisiones, acordar entre el gobierno, entre el Ejecutivo Municipal, Consejo, Provincia, Nación. Digo, ¿cómo analizás esa problemática que es tan coyuntural y que atraviesa todas las otras problemáticas que vivimos en Rosario? Sí, evidentemente creo que a diferencia de otros años donde la seguridad parecía como uno de los temas y generalmente que lo agarraban más de los sectores de la derecha como caballito de batalla, claro, digamos, hoy es innegable que por las particularidades, además de Rosario, creo que no es lo mismo en todo el país. Creo que la cuestión de la seguridad se vincula a otro montón de cosas que hacen que sea un tema, digamos, central, y que me parece que también se ven las diferencias de abordaje. Nosotros venimos del año pasado de todo un desafío de cómo hacer, justamente habiendo quedado afuera del Consejo, cómo seguir generando iniciativas para mostrar justamente que, digamos, aquello que nos diferenció siempre como movimiento, que era, digamos, no decir lo que hay que hacer, sino hacerlo más allá de no tener lugar en el Estado, si eso se podía hacer como partido político. Pero como movimiento lo demostramos, como partido. Digamos, ¿qué hace un partido político cuando no hay elecciones y cuando no tiene ningún lugar en el Estado? Y en ese sentido presentamos 2 iniciativas, una la misión antiinflación y la otra la ley de víctimas, que para nosotros es fundamental, que eso, digamos, es una ley, por ende hay que trabajarla desde la provincia fundamentalmente, pero nosotros desde el Consejo creo que no solamente impulsar el debate, sino sacar una ordenanza en líneas similares, que para nosotros es un sendero desde el cual poder también vincularlo con otras fuerzas políticas y mostrar, bueno, esta crisis que se está viviendo, donde aparecen siempre soluciones mágicas, efectivistas, represivas, que pues no solucionan nada. La ley de víctimas para nosotros es un buen sendero para encaminar el debate por un lado, para dar una situación a
a este tendal de víctimas que va dejando, porque a ver, nosotros se dice abordemos para que no haya víctimas, pero también van quedando un montón de víctimas en el camino, y en el peor momento de su vida se encuentran con las peores caras del Estado. Digamos, nosotros cuando hicimos la presentación del proyecto de ley en el D7, lo hicimos junto con Lita Gómez, Edu Trasante, los familiares del triple crimen, que son parte de la lista también del Consejo, y Eduardo Trasante planteaba, dice, el único derecho que tenemos hoy las víctimas es hacer un cartel con la cara de nuestros muertos e ir a reclamar. Y se queda en un lugar de total desprotección los familiares de las víctimas, y además del dolor con el que cargan, tienen que encontrarse con la peor cara del Estado, que es el Poder Judicial, lento, cerrado, y entonces para nosotros la idea de la ley, como funcionó en México y en Colombia, nosotros tomamos un poco la idea ahí, lo que genera es todo un sistema de protección para las víctimas, y además genera también una cuestión preventiva. Digamos, en México lo que decían es, esta ley es producto de las víctimas de la violencia criminal, pero también de las víctimas de las supuestas soluciones que el Estado propuso, que generaron más víctimas y más muerte de la que pretendía resolver. Bueno, eso es lo que nosotros no queremos, que las soluciones que se planteen a este tema terminen generando más víctimas, porque ya pasó en otras partes del mundo. Digo, esta idea de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, dejó en México sobre todo un tendal de muertos y una escalada de violencia que es muy difícil después revertir. Yo creo que hoy estamos en Rosario en un momento donde hay que decidir por qué camino se va, y para nosotros por eso esa propuesta de la ley no solamente tiene que ver con una ley específica que genere derechos e instrumentos, sino una propuesta de debate para el resto de las fuerzas políticas y para la sociedad de cómo encaramos este debate, y que tiene como una doble faz. Por un lado, cuestiones muy prácticas, digo, por ejemplo, en los barrios cada vez que, digamos, matan a un pibe, el primer problema es de dónde sacamos la plata para comprar un cajón. Digo, a ese nivel de crueldad llega hoy, digo, desde eso hasta un debate que podemos dar en una mesa sobre las políticas de droga, la frontera, la legalización, la despenalización. Como hay distinto, una cosa urgente, digamos, que realmente hasta es difícil de decir, y después un debate mucho más de fondo, pero creo que hay que abordarlo ahora desde, por lo menos nuestra apuesta humilde, desde esa perspectiva. Eso en el plano que vos decís, bueno, la reparación de las víctimas, pero abrir el debate. Está el plano preventivo también, ¿no? Cómo llega el Estado a todos esos pibes y pibas de los barrios que están totalmente desprotegidos. ¿Qué otras políticas, ¿no?, impulsan ustedes para llegar, ¿no?, a los sectores de los jóvenes? Bueno, en eso también, digamos, en esta característica de empezar a probar políticas incluso por fuera del Estado, nosotros tenemos las únicas 2 escuelas de gestión social de la provincia, una en Nueva Alberdi, el Movimiento Giros, otra en Tablada con los compañeros del M26, donde claramente se muestra que en esos barrios donde parece que es la cuna de todos los males, donde ya está todo perdido, pues también hay que ir contra ese discurso. Sí, la situación es horrible, pero tampoco es que está todo perdido, porque si no después se termina estigmatizando ciertos territorios y bueno, ¿para qué vamos a invertir en esos territorios si total ya está? Digo, estas 2 escuelas, hoy tenemos 100 inscriptos en Nueva Alberdi, que tenemos que cerrar la inscripción porque no entramos en el pequeña casita que alquilamos, en Tablada 60 inscriptos, y son pibes de los barrios que deciden por propia voluntad terminar la escuela. Algunos incluso, digamos, en la ética este del tercer año, el 5.º año de cursado, y ya van 2 camadas que se reciben. Algunos compañeros están estudiando en la universidad, un horizonte que no tenían pensado y está prohibido para casi todos los compañeros de un barrio. Digo, esto es un esfuerzo terminar la primaria, terminar la secundaria, ni hablar de acceder a la universidad. Y sin embargo se muestra con estas experiencias que si hay una voluntad política de hacer un encare diferente, los resultados aparecen y los pibes responden. Digo, 60 y 100 inscriptos no es para nada menor. Digo, hay una escuela, otro tipo de institucionalidad que está funcionando ahí donde la institucionalidad tradicional de la escuela pública está fracasando en la periferia, por 1000 motivos. Digo, por el desborde de los docentes que quieren hacer algo, el Estado los abandona porque no le tira un centro, otros se cansan y dicen, bueno, ya acá. Digo, entonces, eso que expulsa a los pibes, hay otra institucionalidad con otra vuelta que evidentemente lo está trayendo. Eso también se complementa con políticas nacionales como el Progresar, que para nosotros fue un gran estímulo. Hubo toda una batalla con el Ministerio de Educación para que reconozcan que los pibes estaban yendo a una escuela y puedan acceder a ese beneficio.
Entonces digo, esas son las políticas. Hoy nosotros tenemos esas dos escuelas como movimiento. ¿Cuál es la propuesta política? ¿Qué pasaría si esta experiencia tuviera un apoyo estatal real y se convertía en una política pública masiva? Podríamos tener 40, 50 de estas escuelas y generarían un impacto distinto. Porque esto también nosotros lo decimos, uno puede, y lo hemos hecho en estos 10 años muchas veces, hacer un taller de esto, pero el grado que hoy vive de conflictividad que se vive en los barrios, es muy difícil batallarlo de esos pequeños espacios. Se pelean y se dan. Ahora, necesitamos proyectos de una escala mayor para poder competir de verdad con las economías delictivas y lo demás. Me parece que ahí hay una batalla. Juan, 10 años decís de Giros, sos muy joven, pero ya tenés un recorrido importante. ¿Cómo ves porque está claro que vas más allá de esta elección, de esta cuestión coyuntural? ¿Cómo es el plano político en la provincia, con esta avanzada de la derecha, con del ser el candidato del PRO, con la parte más derechosa del radicalismo aliándose con Macri, el escenario nacional? ¿Cómo lo analizás? A ver, nosotros en estos 10 años, todo nuestro movimiento se desarrolló durante este proceso político. Por un lado, nosotros somos todos los militantes nacidos y criados en democracia, así como generación, y además como proyecto político, transcurrimos todo nuestro proceso durante el kirchnerismo. Manteniendo una política de autonomía, pero siempre con una responsabilidad de acompañar determinadas cosas que está bien, desde afuera por no coincidir con el modelo de construcción política. Creo que lo que se ve en términos provinciales y sobre todo nacionales de las grandes estructuras es cómo el kirchnerismo le rompió el esquema a todo el resto de las fuerzas políticas. Hoy queda un vacío en la tradicional centroizquierda socialdemocracia con la que nosotros nunca estuvimos de acuerdo, y hasta porque la vemos en Rosario y en Santa Fe cómo funciona, pero hoy se generó un vacío con la bajada de Wiener, con el corrimiento de la UCR, hay que ver cómo termina, pero bueno, institucionalmente en el PRO, como todo corriéndose a la derecha, inclusive sectores del kirchnerismo, Mauro Scioli y toda esa también esa heterogeneidad que tiene hacia dentro del kirchnerismo, como muy a la derecha, y no aparece como una alternativa o claramente una alternativa nacional de continuidad de determinadas cosas y de modificación de cosas que hay que modificar. Está como complicado hoy, marzo de 2015, el panorama hacia adelante, pero creo que todo esto forma parte de un debate que es muy interesante para lo que viene. Más allá de quién termine siendo el candidato en cada uno de los espacios, cómo termine resultando todo, me parece que en términos políticos generales, de proceso político, no solo en Argentina, sino también regional, donde hay también una avanzada de la derecha internacional en todos los procesos, y esto nosotros lo dijimos siempre, hay un proceso que es regional, que se da con particularidad en cada uno de los países. Algunos, más radicales, otros menos, con las particularidades de cada nación. Y como ese proceso regional de avance general hace muchos años, también hay hoy por parte de la derecha local de cada país, pero también internacional, de terminar con este proceso. En Venezuela, pasó en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, esos sectores están operando porque, todo el continente se mueve en bloque. En los 90 todos fuimos para el lado del neoliberalismo, todos los países, después para otro lado, y ahora creo que hay un intento global de retroceder en todo esto. Bueno, ahí hay un desafío de la fuerza política, no solamente democrática, sino que vemos que se avanzó. Bueno, toda esa fuerza que vemos que se avanzó, que somos muy distintas. ¿Cómo generamos de acá en más que esto sea un piso y un techo? ¿Cómo hacemos que todos estos años no hayan sido en vano y que la política argentina no vuelva como un péndulo, se lleve puesto todo, ni que tampoco digamos, llegamos hasta acá y esto es lo máximo que se puede hacer, porque sabemos que queda mucho por hacer? Bueno, nuestra apuesta siempre fue intentar salir de determinadas recetas, sobre todo más de la izquierda, que es donde venimos, salir de determinadas recetas, plantear otro tipo de diálogo, plantear una izquierda que no sea totalmente gorila como la mayoría de las otras izquierdas. Y un poco siempre decimos nosotros, hay en Argentina, históricamente hay una izquierda que fue y será absolutamente gorila. También hay un sector del peronismo que fue y será absolutamente macartista. Bueno, ¿cómo hacemos eso que no estamos en esos dos bandos para generar una alternativa distinta? Nosotros intentamos eso
durante estos años como movimiento, con esta postura muy de responsabilidad, de no ser oficialistas, pero mucho menos ponernos en la vereda de la oposición tirando piedras de determinada manera. Creo que ahora hay una responsabilidad mayor como proyecto político electoral, y más en este 2015 que será un quiebre. Nosotros, de todas formas, más en lo fino, definimos ver qué hacer, digamos, la cuestión de lo nacional, post elecciones locales. Digamos, hoy está toda la fuerza concentrada en Rosario, pero siempre mirando y dando estos debates no solamente con los compañeros, sino con la sociedad, digamos, porque obviamente Rosario no es una isla, y por más que hoy seamos un proyecto local, porque creemos que debemos poner toda la fuerza ahí, todos estos debates son permanentes y están mezclados. Muy bien, Juan, te agradecemos mucho la presencia aquí en la radio pública, y bueno, te esperamos. Ustedes van derecho a las generales. Sí, o sea, no tenemos internas, pero hay un piso que se puso por primera vez este año, que es de 12.000, 13.000 votos, que si bien sacamos 20.000 la vez pasada, nunca está de más, digamos, decir que necesitamos de esos votos para pasar, claro, por más que hayamos consensuado una lista y no vayamos interna. Así que los que quieren elegirnos en las generales, no nos confiemos, los partidos de jugarla todas, claro, y juntar esos votos en las primarias. Muchas gracias, Juan.